Hola, muy buenos días y gracias por conectarse a esta sesión informativa de la Organización Panamericana de la Salud sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas, este miércoles 26 de mayo del 2021. Soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación de la OPS y esta sesión durará alrededor de una hora. Ya hemos recibido sus preguntas por correo electrónico y también podrán hacer preguntas a través del chat mediante el botón QIA. Recuerden siempre incluir su nombre y medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. También les recuerdo que contamos con interpretación simultánea al inglés, portugués y francés y pueden optar por cualquiera de ellas dando clic en el botón Interpretation. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la evolución de la pandemia en la región y sobre el impacto que el virus y la pandemia han tenido en las mujeres en general y en las embarazadas en particular. Acompañan a la doctora Etienne en esta sesión el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, y el doctor Silvana Aldiguieri, gerente de incidente para COVID-19 en la OPS. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la doctora Etienne a que nos comparta sus palabras de apertura de esta sesión de prensa. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian. Good morning. Gracias, Sebastián. Buenos días y gracias por estar con nosotros en esta conferencia de prensa del día de hoy. La semana pasada se registraron más de 1.200.000 nuevos casos de COVID y 31.000 muertes en las Américas. Estas cifras no han cambiado en las últimas semanas, lo cual pone de relieve una tendencia preocupante. Los casos y las muertes están alcanzando una meseta que se encuentra en niveles muy altos. De hecho, la semana pasada, 4 de los 5 países que registraron el número más alto de nuevas infecciones estuvieron aquí en la región, y los países de América Latina representaron las 5 tasas de mortalidad más altas del mundo. En el Caribe, Trinidad y Tobago ha declarado un estado nacional de emergencia después de un reciente brote de COVID-19. Entre tanto, Cuba sigue registrando nuevas infecciones a altos niveles, y Saint Vincent y las Granadinas siguen viendo aumentos después de las erupciones volcánicas recientes que obligaron a desplazar a muchas personas que ahora viven en albergues. También nos inquietan las tendencias en aumento en las hospitalizaciones en Haití. Los países de América Central también están registrando aumentos, incluyendo a Costa Rica, Panamá, Belice y en Honduras también, donde las camas de las unidades de cuidados intensivos superan el 80% de su capacidad. En Sudamérica, Chile, Perú y Paraguay han registrado disminuciones en el número de infecciones. Sin embargo, Uruguay, Argentina y Brasil de nuevo han visto un número mayor de infecciones de COVID, poniendo a riesgo varias semanas de progreso. Bolivia está registrando un dramático aumento en los casos y las muertes, y Guyana está experimentando el número más alto de casos y muertes desde el comienzo de la pandemia. A pesar de que persisten altas tasas de infección, muchas personas y lugares ya no cumplen con las medidas de salud pública que sabemos son eficaces contra COVID, y las nuevas cifras sugieren que tal vez aún no conocemos el pleno impacto de esta pandemia. La semana pasada, la OMS anunció que las muertes por COVID tienen un recuento que está muy por debajo de las cifras reales. De acuerdo con nuevas proyecciones, muchas más personas están muriendo de las complicaciones de COVID o de los impactos indirectos de la pandemia, como por ejemplo las interrupciones a los servicios esenciales, lo cual ha puesto en riesgo su salud. Aunque se han registrado más de 3.400.000 muertas desde que empezó la pandemia,
casi la mitad de ellas en las Américas. Las cifras reales pueden ser más altas. Se indicó que los fallecimientos en 2020 eran 1.800.000, pero se calcula que las tasas de mortalidad verdaderas se estiman más bien cercanas a los 3 millones, casi el doble de las que se registraron el año pasado. Preocupa que el 50% de estas muertes ocurrieron aquí en las Américas, lo que demuestra el enorme impacto que esta pandemia ha tenido en nuestra región. Hoy quisiera llamar la atención al impacto desastroso a nivel social, económico y de salud que este virus ha tenido en las mujeres. Al igual que en el resto del mundo, las mujeres representan el 70% de la fuerza de trabajadores de la salud en América Latina y el Caribe, y estas trabajadoras cargan con gran parte del peso de la respuesta a COVID, a pesar de que están trabajando en las líneas del frente. Son las mujeres las que sienten el impacto económico del virus de peor manera. En nuestra región es más probable que sean las mujeres más que los hombres, las que viven en la pobreza, las que tienen oficios no remunerados y que perdieron su empleo en los primeros meses de la pandemia. En este momento, muchas mujeres en América Latina se enfrentan a la elección imposible entre ganarse un sueldo o tener que proteger su salud, y demasiadas están fuera del acceso a la atención de salud. Desafortunadamente, los sistemas de salud han priorizado la atención a los pacientes, y los hospitales y las clínicas siguen luchando para dar servicios de salud esenciales del que dependen las mujeres para su salud y bienestar. De acuerdo con los estimados de Naciones Unidas, hasta 20 millones de mujeres de las Américas tendrán que una interrupción en sus métodos de control natal, ya sea porque los servicios no están disponibles o porque las mujeres ya no tienen los medios para pagar por los anticonceptivos. Pero no solo son los servicios reproductivos los que están viéndose impactados. La atención obstétrica y neonatal también se ha visto interrumpida en casi la mitad de los países de las Américas, dejando a las mujeres embarazadas a riesgo y también a las nuevas madres. Y si esto continúa así, se espera que la pandemia borre por completo lo que se había logrado en avances en esta región. Y se llevaría más de una década, más de 10 años, en volver a regresar a los niveles pre-pandemia. Pasemos un tiempo pensando en lo que esto significa para las mujeres embarazadas, algunas de las cuales están pasando por todo su embarazo sin ver a un médico, sin ser atendidas. Como nosotros, las mujeres embarazadas están expuestas a las infecciones por COVID-19, pero debido a que su sistema inmune cambia durante el embarazo, las mujeres embarazadas son más vulnerables a las infecciones respiratorias como el COVID-19. Una vez que se enferman, también tienden a desarrollar síntomas más graves que requieren intubación y que con frecuencia ponen al bebé y a la madre a riesgo. Los datos provenientes de 24 países indican que más de 200.000 mujeres embarazadas se han enfermado de COVID en las Américas, y por lo menos 1,000 de ellas han muerto de complicaciones de COVID. El riesgo de muerte también depende de hacia dónde miremos. Si bien las mujeres embarazadas tienen menos de un 1% de morirse de COVID en Argentina, Costa Rica y Colombia, el riesgo de muerte en Honduras sube al 5%, y el riesgo sigue siendo muy alto, el más alto de todos en el Brasil, a un 7%. Entonces, a medida que conmemoramos esta semana el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, exhortamos a los países a que hagan esto, que actúen.
La evidencia es clara. Las mujeres embarazadas están a mayor riesgo de enfermedad severa y hospitalización debido a la infección con el virus SARS-CoV-2. Entonces, podemos empezar asegurándonos de que las mujeres y las niñas tengan acceso a servicios de salud que necesitan, como por ejemplo servicios de salud sexual y reproductiva y salud obstétrica y neonatal durante la respuesta a COVID. Tenemos que recordar que los retos e inequidades que enfrentamos antes de la pandemia de COVID no han desaparecido durante la pandemia. De hecho, han empeorado y no podemos ignorar este hecho. Por esta razón, debemos hacer que la protección de la vida de las mujeres sea una prioridad colectiva. Muchas gracias. Thank you, Dr. Etienne. Muchas gracias, doctor doctora Etienne. Vamos a pasar ahora a responder a las preguntas que ya nos han enviado por correo electrónico y que nos están enviando también a través del QIA. Recuerden siempre incluir su nombre y medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. La primera pregunta que nos llegó es de Mariana Vieira de Metrópolis en Brasil y en inglés dice: What is PAHO and WHO position ¿Cuál es la on posición de la OPS y la OMS en la vacunación de mujeres embarazadas? Recomiendan que se vacunen las mujeres embarazadas. ¿Es la vacuna AstraZeneca segura para las mujeres, doctora Etienne? Muchas gracias por esta importante pregunta que viene después de mis comentarios. Porque las mujeres embarazadas en el mundo se enfrentan a una gran cantidad de incertidumbre. Pero mientras estaba yo pensando en mis palabras para hoy, la evidencia es clara en el sentido de que las mujeres embarazadas son más vulnerables a las infecciones respiratorias como COVID-19. Los datos también demuestran que en comparación con las mujeres no embarazadas, las mujeres embarazadas están a mayor riesgo de desarrollar graves síntomas de COVID y requerir hospitalización e intubación, lo cual coloca tanto al niño como a la madre a riesgo, como dije antes. Si bien sabemos mucho, los datos sobre las vacunaciones de COVID son más limitados. Por esta razón, el Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS sobre Inmunización, o SAGE, ha examinado los datos disponibles sobre las 5 vacunas que han recibido uso de emergencia y autorización de uso de emergencia por parte de la OMS: la Pfizer, la Moderna, Janssen, AstraZeneca y la Sinopharm. El grupo SAGE decidió que no existe aún suficiente evidencia para recomendar las vacunas contra COVID-19 para todas las mujeres embarazadas, pero han recomendado que las mujeres embarazadas y lactantes pueden recibir una de las 5 vacunas autorizadas por la OMS cuando los beneficios de la vacunación sean superiores a los riesgos potenciales. Y esta es la razón por la cual instamos a las mujeres embarazadas y lactantes que están en grupos de alto riesgo, como las mujeres que trabajan en servicios de salud o a las que tienen comorbilidades, a que hablen con sus médicos y otros trabajadores de la salud sobre los riesgos y beneficios de recibir la vacuna. Los estudios clínicos y los análisis en vida real están analizando la seguridad y eficacia de las vacunas de COVID entre mujeres embarazadas sanas, y esto seguirá proveyendo información para las recomendaciones que dé el grupo SAGE. Entre tanto, es muy importante que las mujeres embarazadas y lactantes mantengan siempre el cumplimiento de las medidas de salud pública que sabemos son eficaces contra el virus, o sea, usar una mascarilla, limitar el contacto con otras personas que viven fuera de su casa, mantener la distancia social y evitar los sitios encerrados sin ventilación, y las aglomeraciones son de especial importancia para mantener a madre e hijo seguras del COVID. Michelle Marchante del Miami Herald en inglés también pregunta: What life will be like a year from now in the pandemic? ¿Cómo será la vida en un año
de la pandemia. Los expertos de salud, como el doctor Anthony Fauci, dicen que la COVID será controlada, no erradicada. Y si este es el caso, ¿cuáles serían los criterios que utilizará la OMS para decidir si la pandemia de COVID-19 ha pasado? ¿Qué porcentaje del mundo necesitará estar vacunado? ¿O cuál sería el máximo de nuevos casos a nivel mundial que se considerarían para cumplir este criterio? Doctor Barbosa, gracias por esta pregunta. Tenemos muchas incertidumbres sobre lo que ocurrirá en un año porque donde estemos en un año está muy relacionado con el acceso a la vacuna. Y esto es una situación para muchos países. Estoy de acuerdo con el doctor Fauci, que no estamos hablando de erradicación de COVID-19 en un año. La erradicación es cuando hemos eliminado por completo una enfermedad como, por ejemplo, la viruela, y cuando ya nadie necesita ser vacunado contra la viruela y los países no tienen que hacer vigilancia de viruela, pero controles cuando tenemos una transmisión que está a bajo nivel y que no interrumpe la sociedad ni causa daño a la vida, a las sociedades ni a la salud. Obviamente esperamos que en un año tengamos esta pandemia bajo control, pero de nuevo, todo esto se relaciona mucho con el acceso que todos los países del mundo tengan a las vacunas que necesitan. Estamos hablando del nivel de cobertura de inmunización que necesitamos para controlar la transmisión. Algunos estimados dicen que necesitamos por lo menos 70 u 80%, y para llegar a este nivel, que es nuestro objetivo principal, y con este tipo de compromiso, entonces, en todo el mundo, podremos en un año por lo menos un control de la transmisión y las sociedades entonces podrán regresar a su vida normal. Muchas gracias. La próxima pregunta es de Victoria Daneman de Deutsche Welle, y dice que en Chile se incorporará un pase de movilidad que permite a personas vacunadas con 2 dosis circular sin restricciones, y pregunta si recomienda al OPS este tipo de pases y en qué circunstancias. Doctor Ugarte. Muchas gracias por esa pregunta, que se aplica también a muchos otros países en los cuales la población está recibiendo 2 dosis y que los países están tomando medidas de apertura o de flexibilización para las personas que están completamente vacunadas. La OPS está al tanto de la medida adoptada por Chile, y como parte de la cooperación técnica relacionada con la pandemia, se han entregado, se han compartido algunas consideraciones sobre esta medida que en principio consideramos que es una medida que puede tener un impacto muy positivo. Es razonable desde el punto de vista del análisis epidemiológico de las personas que están protegidas, y debería también tomar en cuenta algunos aspectos importantes como la equivalencia, la implementación ética, el acceso equitativo a las vacunas, por supuesto, y a los certificados o a los pases que se entregarían. Esto debería incluir, por supuesto, a la población que está en zonas urbanas, que recibe este pase y las vacunas, pero también a las personas que tienen pocos recursos, a las zonas rurales, a las personas, por ejemplo, a la población indígena, a los migrantes, que son otras poblaciones que están también en condiciones de recibir la vacuna y que podrían también mejorar su movilidad. Ese es un tema importante para la recuperación económica de esas poblaciones. También consideramos importante ver otras alternativas a las personas que por razones de salud no pueden recibir las vacunas. Por supuesto, la estrategia de vacunación de Chile es exitosa, y ampliando el conjunto de las razones por las cuales la población se está vacunando, es necesario también seguir manteniendo las medidas de salud pública. Es decir, esas medidas tienen que ser implementadas al mismo tiempo que estos pases, que el pase de movilidad.
es extremadamente importante y Chile ha experimentado esa situación. Entonces, las medidas que se están implementando simultáneamente respecto a la restricción de movimiento para población, por ejemplo, no vacunada, la restricción de las posibilidades de transmisión comunitaria y todas las otras medidas tienen que estar implementadas porque todavía no estamos fuera del el aumento de la posibilidad de transmisión. En este sentido, yo quisiera también mencionar que esta medida cuenta con el respaldo del Consejo Asesor Independiente del Ministerio de Salud y de otras entidades que lo ven en forma positiva. Hay preocupación respecto a que no todas las poblaciones y no todas las áreas de trabajo podrían representar un riesgo disminuido para esas personas, pero claramente esa es una medida que tiene que adaptarse conforme se vaya implementando en Chile. Y eso va en contraste con muchos otros países en que la población, las medidas, por ejemplo, adoptadas para la población que está completamente protegida, se da en forma general, pero no hay manera de poder comprobar si una persona está vacunada o no cuando está, digamos, en situaciones donde tiene contacto más cercano con otras personas, es decir, salir de lugares, por ejemplo, de limitación de movimiento, etcétera, pueden decir estoy vacunado, ¿cómo comprueba que está vacunado? Gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta vinculada con vacunas vienen de Daniel Colling de TN23 en Guatemala y también Melina Ochoa de 1TV Noticias en México. Daniel dice que autoridades del gobierno de Guatemala continúan señalando el retraso del mecanismo COVAX en la entrega de vacunas. En especial dicen porque el país vecino, El Salvador, recibió un nuevo lote y quiere saber cuál es el calendario de entregas que se proyecta para Guatemala por COVAX. Y Melina Ochoa de 1TV en México dice si la OPS, no, dice que la OPS informó en abril que a partir de junio se administrará hasta el 70% de las dosis comprometidas con los países mediante COVAX y quiere saber si así será. Doctor Barbosa. Gracias por las dos preguntas. Mira, primero la última pregunta. Sim, a estimativa que temos é que no segundo semestre o acesso vai ser mais amplo a las vacunas por el mecanismo COVAX. Por isso que foi a estimativa de que cerca de 30% se entregaria no primeiro semestre e os outros 70% no segundo semestre. É bem conhecido, eu creio, por todos, as dificuldades que tem COVAX nesse momento, porque o Serum Institute de Índia, que é dos grandes fornecedores de COVAX, não está com autorização do governo de Índia para entregar as vacunas que há se comprometido com o mecanismo COVAX. Então, há uma limitação nesse momento, mas esperamos que com os outros produtores que estão chegando a fornecer suas vacinas a COVAX, como Janssen, como Pfizer, como Moderna, como Sinopharm, e no segundo semestre o acesso vai ser mais importante. Sobre Guatemala, Guatemala está no processo agora de enviar, o país tem que enviar a confirmação de seu acordo com a estimação de pago para as 361.000 doses de AstraZeneca que vão receber. Quando o país lo confirme e haga o pago, em redor de 2 semanas depois, as vacinas chegam ao país, mas necessitamos dessa confirmação. E também tem outros 321.000 doses de Pfizer que se está já em negociação entre o país e o produtor para que possam chegar no mês de junho. Bueno, chegou em El Salvador porque todos os países não podem receber ao mesmo tempo. Isso, do ponto de vista de logística, é impossível enviar para 190 países. Então, o que faz o mecanismo COVAX? Desarrollou um algoritmo. Esse algoritmo faz de maneira completamente aleatória a lista de los países e aí seguimos esta lista. Ao final de todas as rondas de entregas, os países vão receber a mesma proporção que de sua população. Assim que não há privilégio ou não há algum favorecimento para nenhum país. Isso tem incluso um comitê independente em Ginebra
de expertos internacionales que hacen como una auditoría permanente sobre si los criterios de distribuição equitativa por la población se están cumpliendo. Así que Guatemala está ahí para recibir esas vacunas y estamos trabajando con el gobierno del país y también con el productor para que puedan llegar lo más pronto posible. Gracias. Gracias, doctor. Siguientes preguntas están vinculadas con variantes. La primera es de Erin Jones de Verify en inglés. Ambas preguntas que voy a leer. Erin dice, recently there has... Entonces, recientemente ha habido desinformación a nivel mundial diciendo que las vacunas de COVID-19 crean nuevas variantes de las vacunas. ¿Qué piensa usted de esto? Anthony Boal de Reuters en Brasilia y también en inglés pregunta, what are the concerns ¿Cuáles about... son las inquietudes con respecto a la llegada de la variante India en el Brasil y su posible impacto en la región, doctor Aldiguieri? Thank you for these two quite different questions. Muchas gracias por estas preguntas bastante diferentes en lo que hace a las vacunas contra la COVID-19 y las variantes. Es importante, en primer lugar, mencionar que el surgimiento de variantes es un proceso biológico determinado por el contagio y la replicación del virus. Las vacunas mismas no son virus ni están compuestos por virus y si tienen virus, no tienen la posibilidad de replicarse, es decir, no pueden evolucionar y transformarse en variantes. Claramente, después de cierto tiempo, el virus muta y va evolucionando ante la respuesta inmunitaria generada por la vacuna. Se trata de un proceso natural que conocemos y que también hemos observado con otros virus como el de la gripe. Por ello es posible que con las vacunas necesitemos una actualización en 1 o 2 años. Sin embargo, las vacunas con licencia actualmente han demostrado protección en contra de las variantes de preocupación y de interés a nivel mundial. La segunda pregunta, que tiene que ver con la variante inicialmente detectada en la India, B1617, en nuestra región, a principios de esta semana, esta variante linaje se ha detectado en 10 países de América del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe. La mayoría de estas detecciones se asociaron con los viajeros internacionales. No obstante, a partir de esta semana, no se ha asociado contagio comunitario o sostenido con este linaje que acabo de mencionar. Espero haber abordado ambas preguntas. Gracias. Siguiente pregunta es de Rosmeris Bernal, de la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina. Dice, ¿cómo valora la OPS el avance de los 5 candidatos vacunales contra la COVID-19 desarrollados por Cuba, de los cuales 2, Soberana 02 y Abdala, se encuentran en la fase 3 de ensayos clínicos en proceso de evaluación de su eficacia? Dice también que los ensayos clínicos y estudios desarrollados hasta el momento con estos 2 candidatos vacunales han demostrado seguridad e inmunogenicidad. Dice que si se lograra demostrar su eficacia y fuera autorizado su uso de emergencia, ¿cómo prevén los investigadores cubanos? Pregunta si la OPS recomendaría incluir estos productos en el mecanismo COVAX. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, es muy importante tener proyectos de desarrollo de vacuna en la región. Esa es una preocupación de la OPS, cómo podemos trabajar de manera más bien coordinada
con todos los países, no solamente con los ministerios de salud, pero también con los ministerios de economía, con los ministerios de industria y comercio, para que se pueda fortalecer la capacidad productiva de vacunas en la región y disminuir la vulnerabilidad que la región presenta. Yo creo que ese es un desafío importante y quizás va a ser un proyecto de mediano y largo plazo que los países de la región deben tener como una prioridad muy importante. Então, seguro que todos os desarrollos são bem-vindos. Eu creio que é muito importante reconhecer todos os esforços que muitos países, Cuba e outros também, estão fazendo para desarrollar vacunas. Todas as vacunas têm que cumprir com os mesmos critérios, a mesma metodologia. As vacunas têm que ser, primeiro, fazem provas em laboratório para ter informações sobre sua capacidade de produção de anticorpos, sua segurança. Depois começam os ensaios clínicos. Ensaio clínico de fase 1, que é com um grupo pequeno de voluntários sanos para confirmar que a vacuna é segura. Depois se vai para a fase 2, que é com um grupo maior, e para confirmar a segurança e verificar a produção de anticorpos. E depois se vai para a fase 3. A fase 3 é obrigatória. Sem ter dados da fase 3, não é possível afirmar se uma vacuna, um candidato à vacuna é seguro e se pode produzir a proteção. Essa informação solamente se tem quando termina a fase 3. Depois que termina a fase 3, as vacunas se apresentam para ter a licença, o registro das autoridades nacionais e se a vacuna quer participar do mecanismo COVAX, tem que receber a autorização de uso de emergência da OMS. Quando se completa todo esse ciclo, a vacuna aí está lista para se considerar por COVAX. Então, que nesse momento, eu creio que é importante o desenvolvimento da vacuna de Cuba, mas temos que esperar a conclusão da fase 3, assim como para todas as outras vacunas. Como já dissemos mais de uma vez aqui, não interessa a nacionalidade da vacuna, todas são bem-vindas. Quanto mais vacunas se tenha, é melhor para a população, porque vão ter mais acesso. Pero os critérios, de uma maneira, se aplicam para todas as vacunas, independentemente de onde se produza. Assim que esperamos que se concluam os estudos e que possam sair bem, para que se pueda ter mais opções. Pero há que esperar, assim como para todas as outras, a conclusão da fase 3, a publicação de los dados em revistas científicas e as revisões das autoridades reguladoras e da OMS. Gracias. Gracias, doctor. Próximas preguntas está vinculado con las escuelas. Llegaron de Nelsia Charlemagne de Choice TV en St. Lucia y también similar pregunta Melina Ochoa de Uno TV en México. En inglés la pregunta es what role do schools play in the spread of ¿Cuál es COVID? la función que desempeñan las escuelas en la propagación de la COVID-19 y deben los alumnos volver al aprendizaje presencial en este momento? Y esta es una pregunta de Nelsia Charlemagne en Santa Lucía. Pregunta similar. Dice, voy a leer en inglés la pregunta. Does PAHO consider that the return... ¿Considera la OPS que el regreso a las clases presenciales en México podría llevar a un resurgimiento del virus? Doctor Ugarte. Muchas gracias por estas preguntas. La protección personal, la higiene, el distanciamiento se encuentran en el núcleo mismo de la protección contra el virus, inclusive el uso de tapabocas o mascarillas. Al igual que con otras actividades, las escuelas desempeñan una función importante, con lo cual necesitamos implantar todas estas medidas también en las escuelas, por ejemplo, con un funcionamiento a un nivel de capacidad reducida e incluir también enfoques que combinen la presencialidad con
la virtualidad y medidas que deben utilizarse con los diferentes protocolos y con las autoridades locales, las autoridades de salud y aquellos que son responsables de cada establecimiento educativo, y también en colaboración estrecha con la supervisión de las autoridades sanitarias en el contexto de transmisión realmente fuerte del SARS-CoV-2 o la COVID-19, la reapertura de las escuelas debe ser repensada teniendo en cuenta también todas las medidas a nivel de la comunidad. Es importante tener en cuenta el contagio del virus en estos ámbitos e implantar también la apertura de las escuelas que incluya las clases presenciales, así como implantamos también las otras medidas. No será una sorpresa para nadie que el secretario como lo mencionó el secretario de Salud de México, que después de la reapertura de las escuelas, tal vez aumenten algunos casos. Simplemente es una situación en la cual el transporte, el desplazamiento de los alumnos, pero también de los docentes y otros que no están totalmente vacunados, tal vez también aumenten el contagio, pero esta es una medida que debe tomarse también teniendo en cuenta que teniendo en cuenta los largos periodos de tiempo de cierre de las escuelas que ha afectado a las poblaciones con menos recursos y las poblaciones que no pueden solventar, por ejemplo, clases virtuales. Entonces, se trata también de otra decisión ética que se debe tener en cuenta. Del mismo modo, me gustaría destacar que esta decisión en México, pero también en Santa Lucía, es parte de la respuesta general y la reapertura de la economía, y esto se debe tener en cuenta con otras medidas comunitarias, como ya le mencioné. Es importante también incluir a los maestros, a los docentes, en la priorización de la vacunación, de los grupos de vacunación también en este proceso de reapertura. Es decir, a medida que tenemos vacunas disponibles para los otros grupos prioritarios, como ya sabemos también. Gracias. Las siguientes preguntas vienen de Gisela Salomón, de la agencia AP, y también de Alina Dieste, de la agencia AFP. Gisela dice, ¿a qué atribuyen el deterioro de la situación en Argentina y Uruguay? ¿Qué proyecciones manejan para esos dos países y qué recomendaciones tienen? Y similar a Lina Dieste también dice qué evaluación hace OPS sobre la situación en el Cono Sur, incluye Argentina, Uruguay y Paraguay, y también por qué los casos y muertes no ceden en estos países. Doctor Aldiguieri. Sí, gracias. Voy a tratar de combinar respuesta a la pregunta AP y AFP. Durante los 4 primeros meses del 2021, hemos observado una evolución preocupante de la situación de la COVID-19 en todos los países del Cono Sur, incluyendo los estados del sur de Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina. Pero es importante mencionar que los países del Cono Sur no se encuentran todos exactamente al mismo momento de la onda actual. Hubo alguna secuencia. Si bien en algunos países, tal como Chile, observamos un descenso gradual de los nuevos casos siguiendo una implementación estricta de medidas de salud pública, la carga de los servicios, incluyendo para pacientes graves y en cuidados intensivos, sigue muy alta en la mayoría de los países del Cono Sur. Por supuesto, existe una combinación compleja de varios factores epidemiológicos. Sin embargo, la secuencia de altos movimientos de población durante el periodo navideño, el carnaval, la Semana Santa, en un contexto de aplicación muy limitada de medidas de salud pública, ha seguramente contribuido a este deterioro durante el periodo del verano austral.
En el caso de Argentina, existe una clara mayor incidencia en grupos adultos jóvenes, entre 20 y 59 años, con una mayor concentración en el grupo de los 30 a 39 años. Se puede asociar a su mayor movilidad, la mayor movilidad de este grupo, sumando al cansancio de las medidas sociales y de las medidas de salud pública. En particular, reuniones de grupo y el no uso del barbijo, palabra que se usa más en Argentina. En el caso de Uruguay, el incremento de esas tendencias tuvo una evolución exponencial a inicio de marzo y durante el mes de abril el país reportó un índice muy alto de casos diarios. Más de 92.000 personas fueron diagnosticadas con la COVID-19 durante este mes de abril. Ahora, nuestra principal preocupación es ahora el inicio, la entrada en el periodo de invierno austral, que históricamente en los países del Cono Sur ha coincidido con la temporada de enfermedades respiratorias agudas, tal como la influenza y el virus sincitial respiratorio. En este contexto, realmente, la estricta implementación y el estricto monitoreo de medidas de salud pública en los países del Cono Sur está una vez más y todavía en el centro de la respuesta y del control de la onda de COVID-19 en esa parte del continente. Espero haber respondido a preguntas de AP y AFP. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Tobias Kaufer, corresponsal para Latinoamérica de Die Welt, y pregunta: ¿qué importancia tiene una campaña de vacunación rápida para detener la ola actual de coronavirus en Argentina? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, uma vacuna pode ser utilizada com muitos objetivos diferentes. Não há, hasta o momento de hoje, nenhuma experiência em um país de utilização da vacuna para reduzir a transmissão de maneira imediata. Os países estão utilizando a vacuna primeiro para manter os serviços de saúde e os outros serviços sociais essenciais funcionando, vacunando a los profissionais de saúde e os outros profissionais sociais de la linha de frente. Segundo, o objetivo da vacuna é salvar vidas. Por isso que a recomendação é vacunar os adultos maiores e os adultos que têm alguma enfermidade crônica que pode ser um fator de risco bem conhecido para formas graves por COVID-19. Esse é o objetivo da vacuna. E isso vai tomar um par de meses até que se alcance a vacunação completa de todos estes grupos prioritários em la grande maioria dos países. As medidas que podem funcionar e que se tem evidências que funcionam para, de uma maneira imediata, diminuir a velocidade da transmissão e fazer com que o número de casos possam diminuir de maneira mais rápida, são as medidas de saúde pública, o uso de cobre-bocas, mascarilhas, a distância física entre as pessoas, evitar os lugares cerrados, as aglomerações e, dependendo da situação de cada país, as medidas que as autoridades podem adotar para diminuir a mobilidade das pessoas. Isso ha funcionado em países da América Latina, em países da Europa, em Estados Unidos, porque são medidas que, de uma maneira imediata, conjuntamente com outras medidas, como um acesso ampliado aos testes para identificar as pessoas que têm o vírus, seus contatos, ou seja, esse paquete de medidas pode ter um impacto imediato, quando são medidas que são bem implementadas, que têm o apoio da população, que têm a capacidade de diminuir de maneira imediata a transmissão, enquanto sigue ampliando a vacunação para que se puedan proteger os mais vulneráveis e salvar suas vidas. Gracias.
Gracias, doctor. Siguiente pregunta de Noel Pérez Miranda de Artículo 66 en Nicaragua. Dice que la semana pasada, el último reporte del Ministerio de Salud de Nicaragua dice que hubo 91 casos de contagios por COVID nuevos. Sin embargo, sigue reportando un deceso por semana. Por otro lado, el Observatorio Ciudadano COVID-19 brinda datos que triplican las cifras y pregunta cómo hace OPS para corroborar los datos de la institución sanitaria del país. Y también dice si OPS ya entregó todas las dosis de vacunas a Nicaragua o falta algún otro lote. Doctor Ugarte. Muchas gracias. La OPS recibe información a través de los canales regulares del Reglamento Sanitario Internacional. Esos son informes que son, lo hemos dicho varias veces, escuetos, con información no suficientemente detallada, y es a través del mecanismo de ese canal del Reglamento Sanitario Internacional que la OPS pide información adicional, interactúa con los países, en el caso de Nicaragua específicamente, pidiendo información adicional sobre la situación de la pandemia y los efectos que tiene sobre la población, incluyendo los reportes de otras fuentes para poder recibir confirmación de esa información que es sustancialmente distinta a la que se presenta en datos oficiales. La última información que hemos recibido es a través de una nota de prensa que incluye que se habían confirmado 131 casos y un fallecimiento. Efectivamente, como lo dice la pregunta. El país, respecto a las vacunas, ha recibido una entrega de 132.500 dosis y hay pendiente 2 envíos que estarían, bueno, previstos para recibirlos en dos cantidades, una de 81.000 dosis y otra de 216.000 dosis para cubrir la asignación para este semestre. Sin embargo, conocemos las limitaciones de la disponibilidad de la vacuna, que en el caso de Nicaragua proviene de la India, considerando la situación de transmisión en la India. Ahí estos mecanismos, el mecanismo COVAX examinará la programación de otras entregas y seguramente informará oportunamente a Nicaragua. Hay otros países que están recibiendo alguna otra información respecto a otro tipo de vacunas. En el caso de Nicaragua es específicamente la que proviene de India, como hemos mencionado. Gracias. Gracias, doctor. Siguientes preguntas están relacionadas con Haití. Vienen de Laura Strickler de NBC News National y también de Jacqueline Charles de Miami Herald. Laura dice, what is the reason behind ¿Cuál es el motivo detrás de los números de casos altamente fluctuantes de Haití? Y Jacqueline Charles también en inglés dice, ¿puede hablar usted también sobre las tendencias en hospitalización en Haití? ¿Alguna confirmación sobre cuándo el país recibirá las primeras vacunas? ¿Está la OPS ofreciendo algún tipo de asistencia al país? ¿Y cuándo llegarán las vacunas? Hemos escuchado julio, pero también agosto. Doctor Aldigueri, quizás podría comenzar. Yes, I will Sí, start. voy a comenzar con las 2 primeras preguntas y luego le voy a dar la palabra al doctor Barbosa para que hable sobre el último aspecto. Los datos sobre la COVID-19 disponibles para Haití son datos notificados por el país, por el Ministerio de Salud. Algunos días los datos han sido notificados en forma tardía por el país o no se notificaron para nada. Cuando esto ocurre, esto aparece como número de casos, número de muertes, 0. Esto no quiere decir necesariamente que no hubo casos, solo que no se notificaron casos en ese día en particular. Esto explica la fluctuación. En lo que hace a la pregunta de la señora Charles, me gustaría una vez más
indicar el concepto de la Organización Panamericana de la Salud y la evolución de la situación epidemiológica en Haití durante las últimas semanas. Al igual que nuestra directora, la doctora Etienne, indicó en sus comentarios el día de hoy, nos preocupan las tendencias alcistas en cuanto al número de hospitalizaciones en Haití. Los casos están subiendo, en especial en algunas zonas, y los hospitales también están sufriendo esta sobrecarga. Es importante saber que hay dos variantes de preocupación que han sido descubiertas por el Laboratorio de Referencia Nacional. En este contexto, el gobierno de Haití impuso toques de queda nocturnos y otras medidas el lunes pasado y tienen una declaración de emergencia sanitaria de 8 días para tratar de controlar la diseminación del coronavirus. Pero también es importante mencionar que el Ministerio de Salud y sus socios sanitarios, así como las ONG, han ampliado la capacidad de prueba laboratorial, de análisis laboratorial, incluso con la asistencia de nuestra propia oficina. Sin embargo, el periodo de inestabilidad política y la baja percepción de riesgo en la población podría haber incidido en forma negativa en las actividades de control y también en la vigilancia de SARS-CoV-2. Espero haber respondido a las dos primeras series de preguntas y me gustaría darle la palabra ahora a nuestro subdirector, el doctor Barbosa. En lo que hace a las vacunas, recibimos la información la semana pasada que sí desean recibir las vacunas a través del mecanismo COVAX, pero estamos trabajando con el Ministerio de Salud y el gobierno de Haití para finalizar todos los procedimientos administrativos que se deben adoptar a fin de recibir 180,000 dosis a las que tienen acceso en la primera fase de despliegue a través de COVAX. Haití es uno de los 10 países en la región que no necesita pagar las vacunas. Están recibiendo estas vacunas de manera gratuita porque están siendo respaldados por las donaciones que se realizaron a través de COVAX, pero sí necesitan adoptar algunas medidas administrativas a fin de garantizar que ya pueden recibir las vacunas y que las pueden utilizar. No podemos confirmar la fecha en este momento, pero estamos tratando de concretar esto. Y una vez que finalicemos todos estos procedimientos y recibamos así también la fecha específica del productor. Gracias. Siguiente pregunta de Anthony Boadl de Reuters en inglés. Dice, why do you think ¿Por qué Mexico creen que México hasta el momento ha evitado una tercera ola a la luz de que ha sido cuán permisivo en cuanto a las restricciones de viaje y negocios? Doctor Aldiguieri, muchas gracias. Debemos tomar en cuenta que México, según hemos visto, notificó un pico de contagio muy importante en 2021 y esto fue registrado en enero después de las celebraciones navideñas y esto llevó a menos observancia de la población de las medidas de salud pública. Entonces, durante el primer trimestre de 2021, medidas preventivas más restrictivas aplicadas en forma más restrictiva fueron implantadas en relación con una cantidad también muy alta de actividades que estaban en contra de las actividades permitidas, pero también hemos visto el riesgo después del regreso de las vacaciones de Semana Santa y la flexibilización de las medidas preventivas, y esto incluye los centros de turismo. Entonces, algunos estados que tienen alta participación, como Quintana Roo
Chihuahua y Baja California del Sur, todos han mostrado un aumento de estos casos. Las autoridades federales están tomando medidas. El Ministerio de Salud ha visitado el estado de Quintana Roo para evaluar la implantación de medidas de salud pública en el punto de ingreso, en el contexto del Reglamento Sanitario Internacional, y también tienen que tener en cuenta la campaña vacunal. La información suministrada por las autoridades al 25 de mayo, 27 millones de dosis ya se han administrado a la población mexicana, con priorización de los adultos superiores de 65 años, las embarazadas, las personas con comorbilidades y las personas de alto riesgo, y también acaban de comenzar ahora a principios de mayo a vacunar a las personas mayores de 50 años. Este es el contexto mexicano por este momento, pero una vez más deben tomar en cuenta lo que ocurrió anteriormente en 2021. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Judith Herrera de El Mercurio en Chile. Dice, ¿cómo va y cuándo estaría lista la aprobación de la vacuna del laboratorio chino Sinovac, la CoronaVac, que es la principal inoculación que está siendo utilizada en Chile? Dice que esto es en relación a la necesidad de contar con esta aprobación de la OMS, que es exigida por la Unión Europea para poder viajar a países de Europa para esta vacuna en particular. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Hay las vacunas que se van a utilizar en COVAX, todas tienen que tener esa autorización para uso en emergencia de la OMS. Esto es un critério que todas as vacunas têm que cumprir. E seguro que o mecanismo COVAX também está invitando todos os produtores de vacuna que queiram participar do mecanismo, porque isso amplia a oferta de vacunas para os países que participam. Tuvimos muito recentemente um produtor de China que recebeu a autorização de uso de emergência para sua vacuna, que é o produtor Sinopharm. O produtor Sinovac está todavia em processo de envio de informações para o comitê que evalua todos os dados de uma vacuna. A OMS tem um processo de trabalho, estabelece grupos de expertos que são de autoridades reguladoras de países como a Autoridade Europa, a EMA, a FDA dos Estados Unidos e outras, e isso se hace um processo de revisão. O tempo muitas vezes depende de la informação que o produtor tem que brindar para que pueda ser completada a análise. Então, não temos todavia uma fecha, porque isso muitas vezes se hace uma avaliação, se solicita mais informações de algo que não estava muito bem definido em los estudos, assim que esperamos que pueda ser o mais rápido possível, pero o tempo necessário para ter todas as informações que puedan evaluar a qualidade, a segurança e a eficácia de la vacuna. Está em el processo e esperamos que pueda ser aí um par de semanas a decisão da OMS, pero não podemos todavia hoje dizer qual é a fecha exata. Gracias. Gracias, doctor. Ya estamos llegando al final de esta sesión de prensa de hoy y varias preguntas vinculadas con COVAX y las entregas de vacunas en la región. En inglés, if we can provide an update. Si podemos suministrar una actualización sobre la entrega de las vacunas COVAX y también la situación en las Américas, doctor Etienne. Permítanme agradecerles por esta pregunta, y ustedes sabrán que la región de América Latina y el Caribe encuentra que es muy importante el acceso a las vacunas. Es un placer informar que cerca de 100,000 dosis de la vacuna AstraZeneca llegaron a El Salvador ayer,
y otras 140.000 dosis de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer están también camino a Bolivia, Granada y San Vicente y las Granadinas, donde deben llegar en las próximas 24 horas. También nos complace escuchar que tras la resolución de las conversaciones en curso, las primeras vacunas de COVID-19 llegarán a Haití en las próximas semanas, posiblemente en junio. Estas dosis son muy necesarias, dado que Haití está viviendo, como ustedes lo saben, una aceleración rápida de los casos y las autoridades también han anunciado una emergencia sanitaria. Pero si bien nos complace ver la llegada de más dosis de vacunas a través de COVAX en nuestra región, la realidad es que todavía tenemos una gran brecha en el acceso a las vacunas. Los países en la región han notificado de manera constante algunos de los números de casos semanales más altos y de muerte en nuestros hospitales están llenos y muchos pacientes no están recibiendo la atención que necesitan con desesperación, pero en nuestra región casi 700 millones de personas, simplemente de prácticamente 700 millones, solo 37 han sido vacunados contra la COVID. Esto es totalmente inaceptable y demuestra también desigualdades de larga data que se están perpetuando con el despliegue lento de vacunas contra la COVID. A medida que países con los recursos amplían la vacunación, muchos de los países impactados más desproporcionalmente han quedado rezagados. Entonces, seguimos instando a la comunidad mundial a que nos ayude a ampliar la cobertura vacunal en las Américas. En el corto plazo, dado que los insumos son limitados, las donaciones de vacunas ofrecen la mejor posibilidad para superar estas brechas. España aceptó generosamente a donar 5 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, aproximadamente entre el 5 y el 10% de los suministros vacunales totales a América Latina y el Caribe. También agradecemos profundamente al gobierno de Canadá, que ha comprometido 50 millones de dólares canadienses para respaldar al trabajo a las vacunas en la región. Y por supuesto que nos alienta la promesa de donar 80 millones de dosis a todos los países en el mundo. Esperamos que muchas de estas vacunas sean compartidas con nuestros vecinos en América Latina y el Caribe. En los próximos meses, a medida que la provisión de vacunas mundiales se pone a la altura de la demanda, esperamos que los fabricantes, los donantes y los países recuerden la importancia de la equidad. Un despliegue equitativo para priorizar a las personas y a los lugares con el riesgo más alto es uno de los llamados que tenemos en este momento, y esto incluye a aquellos que tienen la necesidad más profunda en la región, y creemos que este es un imperativo moral. Permítanme, mientras tanto, recordarles que las medidas de salud pública siguen siendo importantes para todos que están sufriendo esta pandemia, para controlar y proteger las vidas de las personas. Por favor, asegúrense de lavarse las manos a menudo, mantener el distanciamiento social y también usar mascarillas. Esta es la intervención que está a nuestro alcance de la forma más sistemática y que es realmente efectiva. Permítanme agradecerles y estamos luchando en esto juntos. Muchas gracias. Doctora Etienne, ahora sí, entonces hemos llegado al final de nuestra sesión del día de hoy. Recuerden, como siempre, que pueden encontrar más información sobre la COVID-19 en la página web de la OPS, www.pajo.org/coronavirus, incluyendo informes diarios actualizados de la situación epidemiológica en la región. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y sigamos cuidándonos.